Bueno, entonces el día de hoy vamos a continuar con nuestras clases programadas de la fase de análisis. Estamos aún en el proyecto 2. Bueno, como ya contamos con la plataforma, con la nueva plataforma Sajuna, ya el material de formación ustedes lo pueden observar en Sajuna y también lo pueden estar observando en el Classroom, ¿sí? Donde nosotros estamos montando los anuncios y los materiales de formación de manera como contingencias mientras aparecía todo el material en Sajuna, para de pronto los aprendices que aún no les aparece el acceso al curso. En el Classroom, aquí tenemos un anuncio en el cual pues el día de hoy vamos a explicar cómo realizar el diagrama de actividades. En las anteriores clases ya se había explicado cómo realizar el diagrama de casos de uso, el diagrama de dominio y nos hacía falta la explicación del diagrama de actividades. Bueno. También aquí en el Classroom encontramos el material de formación en una carpeta comprimida en la cual ustedes descargaban la carpeta y podían acceder al material. Pero como ya tenemos la plataforma, entonces vamos a observar el material directamente desde la plataforma. Entonces para ello ustedes ingresan, tal como cuando ustedes ingresaban en territorio, ingresan a mis cursos, buscan el programa de formación, observan el programa de formación al cual están matriculados, en este caso, análisis y desarrollo de software. Ingresamos y van a ingresar en la fase análisis. Cuando ustedes ingresan en la fase análisis, les aparece actividad proyecto 1 y actividad proyecto 2. Recuerden que la fase de análisis comprende dos proyectos, proyecto 1 y proyecto 2. En el momento nos encontramos en las actividades de proyecto 2. O sea, ustedes ya observaron las actividades de proyecto 1. Entonces ingreso en proyecto 2, ingresamos en el material de formación. Aquí también encontramos la guía de aprendizaje, material de formación y la guía de aprendizaje. Entonces ingreso en el material de formación y vamos a ingresar en el material de formación correspondiente a la actividad a realizar. Todos estos materiales o módulos que ustedes observan aquí son los que ustedes van a observar en proyecto 2. Significa que en proyecto 2 ustedes van a observar inglés, matemáticas, y van a estar también conmigo en 3 clases más. Bueno, entonces vamos a ingresar en diagramas para la especificación y análisis de requisitos. Entonces ingresamos. Este módulo es el mismo módulo que nosotros observamos en la clase de hace 15 días, en la cual nosotros explicamos cómo realizar el diagrama de dominio, ¿ya? Ahí recuerdan que hablábamos de la clasificación del lenguaje unificado, modelo UML, hablábamos de la especificación de análisis de requisitos y alcanzamos a hablar algo sobre las historias de usuario, pero no hablamos del diagrama de actividades, que es la temática que vamos a explicar el día de hoy. Entonces ingresamos en diagramas de actividades. Listo. Entonces, ¿qué nos dice que es un diagrama de actividades? Un diagrama de actividades, estos son diagramas de comportamiento que se utilizan para representar una secuencia de actividades. Explican el flujo de operaciones desde el punto en que inicia hasta el punto final, defendiendo una variedad de caminos, de decisiones en el desarrollo de eventos que abarca una actividad. Bueno, esta definición la dio el señor Cook en el año 1994. Esta secuencia de eventos que abarca una actividad nos permite visualizar un caso de uso específico a nivel más preciso e ilustrativo y el flujo de actividades definidas en el sistema. Bueno,
A continuación podrá conocer los beneficios del diagrama de actividades. Entonces, ¿cuál es el beneficio de utilizar el diagrama de actividades? Permite explicar la lógica de un algoritmo, permite la representación de cada uno de los procesos realizados en los diseños de casos de uso UML, permite instruir procesos entre el sistema y los usuarios de un flujo de trabajo o negocios, y permite dar claridad optimizando y facilitando los casos de usos complejos. Bueno, en el momento que nosotros realizamos el diagrama de actividades, para poderlo realizar, encontramos unos elementos para que conforman ese diagrama de actividades, ¿no? Entonces, dentro de los elementos encontramos el elemento de actividad, el elemento de flujo entre actividades, el elemento de nodo inicial y el elemento de nodo final. Bueno, vamos a mirar cada uno de estos elementos. Ahora yo coloco un video. ¿Cuál es la finalidad del video? De ampliar mucho más estos conceptos. Entonces, el elemento de actividad. Una actividad es la descripción o detalle de una secuencia de conductas parametrizadas. Se simboliza como un flujo de acciones ordenadas. Entonces, se va a simbolizar a través de este cuadro. Y nos dice, el modelo de este flujo se hace por medio de nodos de actividad que se conectan por medio de flujos de control. Las actividades generan jerarquías de peticiones llamadas a diferentes actividades o como último recurso, solventando operaciones propias. La representación gráfica de las actividades se hace por medio de un rectángulo que tiene bordes redondeados y dentro del rectángulo se especifica el nombre de la actividad. Ahora vamos a mirar cuando utilizamos un flujo entrante. Los flujos entrantes o flujo entre actividades, permite realizar los enlaces entre objetos y nodos de una actividad. Estos agregan flujos de objetos y flujos de control. Su representación gráfica se hace por medio de una flecha con punta abierta que representa cómo es el orden en la ejecución de las actividades. Muchas veces se adiciona una descripción en la flecha para una mejor comprensión. Entonces aquí un ejemplo, tenemos la actividad y estos vienen siendo los flujos entrantes, ¿sí? Que nos indican cómo va la información, cuál es el proceso que se lleva en la información. Y cuándo utilizamos un nodo inicial y cuándo iniciamos un nodo final. Un nodo inicial, como su nombre lo dice, el nodo inicial se encarga de empezar un flujo cuando se llama a una actividad por cada diagrama existente o un solo nodo inicial, el cual se representa con un círculo pequeño que indica que se inicia la actividad y el nodo final nos está indicando que finaliza ya el proceso. Bueno, vamos a ampliar para que sea más entendible lo que yo acabo de mencionar y lo que nos está explicando aquí en el módulo a través de un video. Bueno, vamos a dar acceso. Listo. Bueno, entonces vamos a prestar mucha atención. Bueno, chicos, continuando con la explicación de los diagramas, ahora vamos a ver lo que son los diagramas de actividades. Los diagramas de actividades son una muestra de las acciones que va a ir realizando el sistema para cumplir su objetivo. Cuando comience una acción, va a realizar su proceso y luego al finalizar, va a comenzar otra. En este tipo de diagramas también vamos a ver las acciones como condiciones, vamos a tener un punto de inicio y vamos a tener un punto de fin. Son bastante parecidos a lo que son los diagramas de flujo, pero estos realizan una mejor descripción, una descripción más detallada de los procesos que va a ir realizando el sistema.
¿Para qué sirve entonces un diagrama de actividad? Va a servir para capturar las acciones internas de cada uno de los procesos que se va realizando en el sistema. Va a capturar las especificaciones que hemos ido viendo en el caso de uso. Por ejemplo, tenemos un caso de uso, ingresar al sistema, pero ¿qué se realiza luego de ingresar al sistema? ¿Y quién va a poder realizar esas acciones después de que ingrese? Entonces, ese tipo de detalles vamos a ir viendo en los diagramas de actividades. Vamos a mostrar los flujos entre los procesos de negocios. ¿Qué proceso sigue? ¿Cuál es su continuidad del proceso de ingresar al sistema? Entonces, la información que vamos a ir colocando en este tipo de diagramas se va a obtener de los casos de uso que vamos realizando y de los requerimientos que hemos ido identificando en el análisis que hicimos al sistema. Luego, entre los símbolos que manejamos en los diagramas de actividades, tenemos lo que es un símbolo de inicial, que es un nodo inicial, que va a mostrar el punto de partida del flujo del diagrama. Luego tenemos lo que es el símbolo para la acción, para escribir, para mencionar a la actividad que está realizando en ese momento el proceso. Y tiene este símbolo, el cual vamos a nombrarlo iniciando con un verbo. Vamos a describir la acción que se está realizando. Luego tenemos lo que es el símbolo de la flecha, el cual nos va a mostrar el flujo que va a tener todo el diagrama, en qué dirección va a ir cada uno de los procesos, qué actividad, qué acción sigue después de una entre otra. ¿Okay? Luego tenemos lo que es el símbolo del nodo final, el cual nos va a describir en dónde termina las acciones del sistema, en dónde termina el diagrama de actividades. Veamos un ejemplo. Este ejemplo es para poder conseguir, digamos, una legalización de algún título, de algún documento y el proceso que debemos seguir. Primeramente, vamos a llenar un formato, vamos a llenar un formulario. Luego de llenar el formulario, vamos a entregar el dinero y el formato y el formulario llenado. Pasamos al siguiente proceso, vamos a registrar la consignación. Luego de registrar la consignación, vamos a sellar la copia del formato. Luego de sellar la copia del formato, se va a entregar una copia del formato al cliente y termina el proceso. ¿Okay? Vamos describiendo paso a paso las acciones que se deben cumplir para realizar el proceso. Ahora, tenemos otro tipo de símbolos dentro de este tipo de diagramas, que son el símbolo de decisión, el cual es muy parecido al del diagrama de flujos, pero con la diferencia que en este tipo de diagramas ya no vamos a colocar la pregunta dentro del símbolo, dentro del rombo. Vamos a colocar directamente en los extremos de las flechas. ¿Okay? Luego tenemos el símbolo de unión, el cual nos va a permitir poder recibir dos entradas a una acción y que de esas dos entradas pueda salir una sola acción a un determinado proceso, para un determinado proceso, ¿ok? Para que el proceso vaya continuando. Luego tenemos las acciones para poder dividir dos acciones que suceden al mismo tiempo, que van a realizar su acción en paralelo. Entonces, primeramente, parten de un solo proceso para luego dividirse en subprocesos y luego vuelven a unirse para que pueda continuar el flujo. Veamos los dos primeros símbolos que vimos, lo que es la condición, donde tenemos ingresar código del estudiante. Si el código del estudiante es correcto, vamos a solicitar el recibo de pago. Si no, ingresar el código del libro. Si solicita el recibo de pago, elabora la ficha de préstamo mensual y aquí tenemos dos entradas por las dos decisiones. Entonces tenemos estas dos entradas, una de ellas se cumple, una de ellas ya llega a este proceso, entonces ya puede informar la fecha de devolución. ¿Okay? La de unión no es muy usada, más que todo se usa la de decisión cuando tenemos alguna pregunta en el proceso. Veamos cómo trabajamos de mejor manera con la de control, con la de decisión. Primeramente tenemos esta opción que es, digamos, la acción despertar, donde tengo dos opciones. O tengo hambre al despertar o no tengo hambre cuando he despertado. Entonces, en el caso de que sí tengo hambre, voy a desayunar. En caso de que no, posiblemente me vuelva a dormir. Entonces, termina la acción. Pero usando el símbolo sería despertar, he despertado,
tengo la condición hambriento o la condición que no tengo hambre. Y nuevamente, si se cumple la de hambriento, desayuno, y si no, me puedo volver a dormir. Entonces, usando el símbolo, lo realizamos de esta manera. En los extremos, en corchetes, vamos a colocar la opción que va a tener, para realizar estas otras dos acciones. ¿Ok? Ahora, tenemos los que son los diagramas en carriles, que son los diagramas en calle, que también lo hemos visto en los diagramas de flujo. Este tipo de diagrama nos permite organizar esas acciones en base a quién los realiza, a qué actor va a realizar cada una de esas acciones. Entonces, primeramente, el cliente va a llenar el formato. Luego de llenar el formato, lo va a entregar junto con el dinero. ¿A quién le va a entregar? Al cajero. Entonces, va a registrar la consignación, va a sellar la copia de formato y va a entregarla ¿a quién? Al cliente. Entonces, cuando hacemos este tipo de diagramas con calle o con carriles, se entiende mucho mejor de quién realiza el proceso. Cuando veíamos en el primer diagrama, pareciera que era el anterior, pareciera que solo fuera un actor el que estuviera realizando, porque tampoco aquí lo estamos mencionando. Entonces se va a entender de mejor manera cuando hacemos ese tipo de diagrama, haciendo con los calles. Veamos un ejemplo más, donde vamos a hablar de solicitar algún producto, de la venta de algún producto, donde un cliente en un inicio va a solicitar un producto. Luego de que solicite ese producto, se va a dividir en dos acciones que van a pasar en paralelo. Va a realizar el procesar pedido, que va a realizarlo en el departamento de ventas. Luego va a extraer el artículo en el departamento de almacén y va a enviar el pedido. Ahora, una vez de que ya se haya completado la acción de enviar el pedido y solicitar el pedido, se va a dividir en dos acciones más que van a suceder en paralelo, que es el recibir producto y el facturar al cliente. Estas dos acciones van a suceder al mismo tiempo. Una vez de que finalicen, recién vamos a pagar la factura y vamos a cerrar el pedido en el departamento de ventas y se cierra todo el proceso. ¿Ok? Ahora, tenemos los que son los objetos. Son aquellos símbolos que nos va a permitir representar qué ha pasado o qué va a pasar con la acción cuando vaya de un lado a otro. ¿En qué estado se encuentra esa acción? Entonces, por ejemplo, acá tenemos llenar el formato. Llenamos el formato, pero aquí podemos mostrar el formato o en qué estado se encuentra. En llenado, en proceso, en cancelado, en qué estado se encuentra. Y luego entregamos el dinero y el formato. Te cuento que yo soy ingeniero. Bueno, vamos a esperar que nos pase este anuncio. Listo. Veamos el mismo ejemplo, pero realizando con los objetos, donde vamos a tener solicitar el producto, solicitamos el producto, procesar pedido, va a ingresar al almacén para extraer el artículo, pero el pedido posiblemente esté en un estado de en proceso. Está en proceso, luego que termine el proceso, se cambia a enviar el pedido. Una vez de que el pedido se haya enviado, puede estar en un estado de pedido completado. ¿Okay? Una vez de que las acciones se han completado, las dividimos en otras dos acciones que suceden en paralelo, donde va a ser recibir producto y facturar al cliente. Donde facturar al cliente, si está en un estado impagada, entonces va a pagar la factura y recién pasamos al cierre del pedido y cerramos el proceso. Entonces me permite poder describir en qué estado están los procesos. Y no necesariamente todos los procesos tienen que estar con un objeto, solo los que sean necesarios o estén sufriendo de algún estado al cambiar de una acción a otra. Veamos este ejemplo para entender de mejor manera cada uno de nuestros procesos, donde iniciamos para lo que es armar una computadora, donde en paralelo tenemos que estar preparando lo que es el case, lo que es el rack donde está todo el equipo, toda la computadora, todos los componentes y lo que es preparar la placa madre. Entonces, cuando ambas ya estén listas, instalamos la placa madre, instalamos los drivers y luego instalamos las tarjetas, la tarjeta de video, la tarjeta de sonido, la tarjeta de red y terminamos el proceso. ¿Ok? Luego, veamos un último ejemplo, que va a ser cuando dividimos en subprocesos que suceden en paralelo, donde va a ser la actividad de vender boletos de avión en base a alguna aerolínea a un pasajero. El pasajero va a solicitar un pasaje. Va a verificar la existencia del vuelo que está solicitando el pasajero, el vendedor.
El vendedor va a verificar, va a ver los detalles en la aerolínea. La aerolínea le va a dar los detalles, va a informar esos detalles y precios el vendedor al pasajero. El pasajero, en base a esos datos e información, va a seleccionar un vuelo. Una vez de que seleccione un vuelo, va a solicitar un pago. Entonces vas a solicitar el pago y además va a reservar las plazas. Estas dos acciones suceden en paralelo, donde al solicitar el pago va a pagar el pasaje y va a confirmar la plaza reservada. Se cumplen estas dos acciones y se emite el billete para que el pasajero pueda acceder a su vuelo y finalice el proceso. Bueno, de acuerdo a esta explicación, ¿qué es lo que se requiere para esta evidencia? El proyecto que ustedes están trabajando, recuerden que en ese momento ustedes ya realizaron un caso de uso con cuatro requerimientos de especificaciones los más importantes, hicieron el diagrama de dominio. Ahora necesitamos que con esa misma información realicen el diagrama de actividades. ¿Es claro ahí para realizar el diagrama de actividades o se sugiere ver más ejemplos, compañeros? ¿Qué dice Adrián, Daniel, Edinson? Quedó claro. Edinson. Adrián. Sí, profesoría. Sería muy parecido a todos los diagramas que hemos hecho, ¿no? Es más como en el flujo y tal. Exacto. Es muy parecido. Es casi igual al diagrama de flujo que ustedes han ya realizado. El algoritmo principal, el diagrama de casos de uso. Miren que todos es lo mismo, lo único que cambian son los elementos, ¿sí? Pero en todos hemos venido explicando cuál es el proceso, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se desenvuelve ese proyecto como tal? Bueno, eso es lo que nos piden ahora. Entonces, ¿miramos otro ejercicio más o con esta información ya sería clara para la entrega de la actividad? Compañeros. Pues yo me pregunto si tendría que colocar estas divisiones como de que esto lo hace un cajero o un administrador. Usted puede utilizar, como en el video nos indicaba, hay varias formas de representar la información. Lo puede hacer a través, vamos aquí de nuevo. Mira, esta es una forma de representarla. O sea, a mí me parece de esta forma, es en forma como de calles, ¿sí? Es la forma como más adecuada, pero igual existe o la puede representar también de esta forma. Bueno, aquí también es en forma de calles. O la puede representar también de esta forma. Yo diría la forma más adecuada es así, en forma de calle, para que nos quede bien representado y nos vaya indicando cómo van los flujos de cada proceso. ¿Sí? Listo. Uh-huh. Bueno, ¿qué nos dice? Bueno, Daniel nos dijo que estaba claro. Daniel. Sí, me parece que con el video quedó claro. Bueno, yo igual les paso estos videos, tengo 3 videitos más que es la misma información, la misma información, simplemente que amplía los ejemplos, pero ya el concepto está, ¿listo? Entonces, me envían esa actividad al correo o la pueden enviar también a través de Classroom, es lo mismo, sea al correo o a través de Classroom. Y nada, ahorita, ¿qué requiero, compañeros? Están en una sesión con la parte de bienestar en este momento, la cual también fueron citados todos ustedes. Les voy a pasar el link para que por favor se me agreguen a la reunión de bienestar al aprendiz. ¿Listo? Entonces ya les paso el link, no se me van a desconectar
para que por favor se agregue. Un momento, verifico bien el link. Sí, ese es el link. Entonces, para que por favor se me pasen a esta reunión, que están en este momento, están con Bienestar con el Aprendiz, les están dando una información, entonces, por favor, agregarse. Ya respecto a la explicación de la actividad, pues pensaría yo que quedó claro, ¿cierto? Sí. Entonces, dejamos ahí.